Hola chicos, bueno, les voy a dar la clase de flutter auricular. El flutter auricular es un ataque arritmia de QRS angosto, es decir, un ataque arritmia supraventricular, y es el prototipo de arritmia auricular por macro reentrada. El primer electro que fue publicado que tenía un flutter auricular lo publicó Einthoven en 1906, pero posteriormente fue Lewis quien describió que esta arritmia se evidenciaba por un movimiento reentrante circular en la aurícula. Puede presentarse de modo paroxístico o permanente y es altamente trombogénico. En su forma paroxística puede ocurrir en pacientes sin enfermedad estructural, pero el que es crónico o persistente se asocia a alguna enfermedad de base en general. Por ejemplo, a enfermedad cardíaca como enfermedad reumática, cardiopatía isquémica o algún tipo de miocardiopatía. También se asocia a la dilatación auricular, asociada a defectos congénitos septales, a embolismo pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica, a valvulopatías como estenosis mitral o insuficiencia mitral o insuficiencia cardíaca crónica. También se puede asociar a causas metabólicas o tóxicas como el alcoholismo, la tirotoxicosis y la pericarditis. Respecto a la epidemiología, la incidencia es menor que la de la fibrilación auricular y sí se ve que aumenta, que tiene una relación con la edad. Se evidencia en pacientes mayores de 40 años, más que nada, y menos de 1% de la población general, pero es mayor a 6% de la incidencia en pacientes mayores de 80 años. También se asocia al sexo masculino, en hombres es 5 veces más frecuente que en mujeres, y se ve también en situaciones de inflamación. También se asocia a inflamación, esta es una de las arritmias que aparece en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. El 35% de estas arritmias corresponden a flutter. Bueno, factores de riesgo, factores predisponentes son los mismos que los de FA: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, valvulopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, miocardiopatías. Poco común, pero puede aparecer como una complicación del IAM. También puede aparecer en el postquirúrgico inmediato tardío, como decíamos. También puede aparecer postablación de una FA, por ejemplo. Puede aparecer luego de cardioversión farmacológica de FA con flecainida propafenona. Puede aparecer por diversas causas metabólicas o tóxicas y solo el 15 al 20% se da en pacientes con corazones sanos. Antes de pasar a hablar de cómo es el mecanismo de macro reentrada, vamos a repasar la anatomía auricular. Esta es una imagen que representa la aurícula derecha. Lo que acá podemos ver es el septum interauricular. Acá vemos la llegada de la vena cava superior, la llegada de la vena cava inferior. Esta es una vista de la configuración interna de la aurícula. Vamos a ver que en la aurícula la superficie se reconoce en tres áreas: una porción trabeculada, que es la porción que va a ser la más bien posterior y hacia lateral de la aurícula; una zona lisa derivada del seno venoso embrionario, que es más bien anterior y hacia medial; y la orejuela derecha, que sería esta parte. Acá quise resaltar dos reparos anatómicos que son muy importantes para después entender por dónde pasa la macro reentrada. Uno es la crista terminalis, que es un solevamiento lateral externo de la desembocadura de las venas cavas que separa el componente liso del trabeculado. Sería esta parte de acá. Si estuviese la aurícula cerrada, sería esta parte, ¿no? Y otra parte importante para tener en cuenta es el reborde estequiano, que es un resabio embrionario de la válvula de Eustaquio que llevaba la sangre placentaria a la aurícula izquierda a través del foramen oval y se extiende desde el extremo inferior de la crista terminalis, es decir, desde acá, hacia el septum interauricular. Bien. El asa reentrante durante el aleteo está limitada por
hacia atrás por la crista terminalis, o sea, acá vemos cómo pasa por el septum interauricular, llega a la cara lateral, pasa, atrás está la crista terminalis, que sería esta, y hacia adelante tiene el anillo tricuspidio, ¿bien? Esta sería la válvula tricúspide. Acá pasa por una zona de conducción lenta, se llama, que se encuentra entre la desembocadura de la vena cava inferior, y el anillo tricúspide. Esta sería la macrorentrada. ¿Cómo se clasifica el flutter? La clasificación es básicamente teniendo en cuenta el sentido de rotación del asa reentrante en la aurícula derecha y si utiliza o no el istmo cavotricuspidio. Bien, los tipos son el aleteo auricular típico, que sería el tipo 1 y es el más frecuente por lejos, tiene más del 95% de los casos. Este tiene dos subtipos. Bueno, como les decía, tiene dos subtipos. Uno es el de rotación antihoraria y el otro es el de rotación horaria o típico reverso. Otro tipo es el flutter auricular atípico verdadero o tipo 2. Y existe otra variedad que es el flutter incisional, que ahora vamos a explicar cada uno sus características. El flutter típico o tipo 1, vamos a empezar hablando del que tiene rotación antihoraria. Este es el más habitual. La arritmia se inicia con una extrasístole en la aurícula derecha que ingresa al circuito de reentrada del flutter, el cual, si es visto desde una posición oblicua anterior izquierda, gira en sentido opuesto a las agujas del reloj, por eso se denomina antihorario. Bien. La secuencia de activación, el impulso asciende desde la base de la cara derecha del septum interauricular hasta el techo de la aurícula. Luego desciende por la pared lateral, bien, que la pared posterior la van a formar la crista terminalis, que explicamos hace un rato, la válvula de Eustaquio y el reborde eustaquiano, bien, y el ostium del seno coronario. En el piso de la aurícula pasa por el istmo cavotricuspidio, que a este nivel la onda se estrecha y es la parte de pasaje más lento, y luego llega a la base del septum interauricular donde completa el circuito reentrante. Bien. La aurícula derecha y pasivamente la aurícula izquierda se activan a unos 240 a 340 ciclos por minuto y el ciclo dura unos 200 a 400 milisegundos dependiendo del tamaño auricular, de las enfermedades subyacentes del paciente y de si este paciente toma antiarrítmicos o no. Bien. Y la frecuencia cardíaca va a depender no solo de la frecuencia auricular, que es muy alta como dijimos, sino también de la capacidad de conducción a través del nodo auriculoventricular. Bien. ¿Cómo es para reconocer a nivel del electrocardiograma al flutter tipo 1 antihorario? ¿Qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con ausencia de ondas P, no van a haber ondas P, sino que van a ser reemplazadas por ondas de aleteo en dientes de sierra regulares, ¿bien? Estas se van a ver en cara inferior, es decir, en las derivaciones de D2, D3 y ABF, con polaridad negativa. Tienen un componente descendente lento y ascendente rápido, y en B1 se van a evidenciar positivas. Ahora vamos a ver un ejemplo. La frecuencia auricular suele ser entre 240 a 340 latidos por minuto, es más lenta si se trata al paciente con antiarrítmicos. También vamos a evidenciar que hay signos de actividad eléctrica continua, es decir, no se evidencia un intervalo isoeléctrico entre las ondas de aleteo, sino que es todo el tiempo ondas de aleteo. Y en general se evidencia una conducción auriculoventricular 2-1. La frecuencia ventricular es regular y oscila entre los 140 a 160 latidos por minuto. Si se observa conducción 1-1, debe sospecharse preexcitación ventricular, uso de simpático-miméticos, aminofilinas u otras drogas que estimulen la conducción a través del nodo auriculoventricular.
Por otro lado, los pacientes que usan beta bloqueantes cálcicos, amiodarona, presentan disminución en la conducción a través del nodo auriculoventricular, por lo cual pueden tener un pasaje más bajo, 4.1, 6.1, etc. En los casos de los pacientes que presentan trastornos de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, por ejemplo, un bloqueo AB de segundo grado, en estos puede aparecer un aleteo auricular con una frecuencia ventricular irregular, a lo cual se le llama flutter de pasaje variable, pero esta es una variedad menos frecuente. Bien, acá vemos un electro para ver un ejemplo. Lo que podemos evidenciar es lo que decíamos, la ausencia de ondas P. Bien, no se evidencian ondas P, tampoco se evidencia intervalo isoeléctrico, sino que hay actividad eléctrica continua. Bien, y se ven estas ondas de aleteo en dientes de sierra que vemos que en la cara inferior tienen una componente descendente lento y un componente ascendente rápido, tienen esta polaridad que es negativa, ¿bien? Y una polaridad positiva en B1, ¿bien? Este flutter, por ejemplo, vemos que tiene un pasaje que es, se evidencia un pasaje 4. Bien. Acá vemos otro electro también para ver, vemos los mismos hallazgos, ausencia de línea isoeléctrica, el reemplazo de las ondas P por ondas en diente de sierra, con rampa descendente lenta, rampa ascendente rápida, con polaridad negativa. Bien, seguimos. El otro subtipo del flutter típico es el flutter típico con rotación horaria. Bien, este es mucho menos frecuente que el otro, este es un 10% solamente. Y el impulso sigue exactamente el mismo trayecto, solo que rota en el sentido opuesto, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Bien. Para reconocerlo, vamos a ver los mismos hallazgos electrocardiográficos, salvo que, como va en el otro sentido, el haz de la macrorreentrada, vamos a ver que las ondas en cara inferior, a diferencia de en el antihorario, van a ser de polaridad positiva y a nivel de B1 van a ser de polaridad negativa. ¿Bien? Este sería un flutter antihorario. Bien, con polaridad negativa, y este es un flutter horario con polaridad positiva en cara inferior y negativa en B1. Bien, es el opuesto. El flutter tipo 2 o flutter atípico verdadero es muy infrecuente, es del 2 al 3% de los flutters. Se ven al mecanismo de macrorreentrada auricular que no utiliza el istmo cabo-tricuspidio. Bien, no utiliza el istmo cabo-tricuspidio. Puede aparecer una macrorreentrada alrededor de cicatrices de incisiones de una cirugía auricular previa, por ejemplo. Puede aparecer alrededor de una zona que fue ablacionada previamente. También pueden aparecer aleteos alrededor del anillo mitral. Puede aparecer una reentrada alrededor de una zona de fibrosis idiopática en alguna zona de la aurícula. Bien. Y acá dentro de los flutter atípicos aparece el flutter auricular incisional, que es una arritmia común en las cardiopatías congénitas reparadas, por ejemplo en la CIA. El mecanismo es una macrorreentrada que rodea a la zona donde se realizó la auriculotomía. Y en algunas ocasiones estos presentan una zona de conducción lenta que es pasible de ser ablacionada. El reconocimiento electrocardiográfico, vamos a ver que hay ondas F en serrucho, pero que son positivas tanto en el plano frontal como en el plano precordial, reflejando que el asa descendente del circuito reentrante está en el septum interauricular. Bien. La frecuencia auricular también es regular, también es rápida, en este caso oscila entre 340 y 430 latidos por minuto,
y tanto la porción ascendente como descendente tienen una duración semejante. Bien, la frecuencia ventricular en este tipo de arritmia en general es irregular debido a una conducción auriculoventricular errática. Para evaluar los flutters, a veces pueden confundirse con algunas otras arritmias supraventriculares, en especial en los casos que está muy rápida la arritmia. Para diferenciarlo se pueden usar diferentes estrategias, como el masaje del seno carotidio, el registro simultáneo de derivaciones superficiales y una derivación intraesofágica, o la administración de adenosina endovenosa, cualquiera de estas técnicas con el fin de lograr abrir la arritmia para poder evidenciar bien el ritmo de base. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes? Pueden presentar palpitaciones, intolerancia al ejercicio, disnea, lipotimia e incluso síncope. Pueden presentar signos de insuficiencia cardíaca y también pueden presentarse con angor. Al examen físico podemos evidenciar taquisfigmia con un pulso que en general es regular. Podemos ver ondas rápidas de aleteo en el pulso venoso yugular. También, si la relación entre las ondas de aleteo y los complejos QRS conducidos se mantiene constante, el primer tono cardíaco podrá ser de una intensidad constante. Asimismo, se pueden auscultar en algunos casos los ruidos ocasionados por la contracción auricular, es decir, R4 en algunas oportunidades. Como complicación de esta arritmia aparece la cardioembolia, que sin embargo tiene un riesgo menor que la FA, 3% versus 6% al año. Puede aparecer isquemia, puede aparecer síncope, taquicardiomiopatía en los casos de los aleteos crónicos, puede aparecer insuficiencia cardíaca, pueden evolucionar en algunas oportunidades a FA los flutters crónicos. Respecto del tratamiento, este tiene varios objetivos: controlar la frecuencia cardíaca, revertir a ritmo sinusal, luego de revertir mantener ese ritmo sinusal y también disminuir el riesgo del embolismo sistémico. Para la reversión a ritmo sinusal se pueden utilizar varias estrategias, se pueden utilizar fármacos antiarrítmicos, se puede utilizar la sobreestimulación auricular, la cardioversión eléctrica o la ablación. Respecto de la terapia antiarrítmica, se puede realizar cardioversión farmacológica con diferentes drogas. La de primera línea sería el ibutilide en una dosis de 1 miligramo endovenoso lento. Esta droga tiene una tasa de reversión a ritmo sinusual del 60%. Por otro lado, la propafenona, 600 miligramos, tiene una tasa de reversión del 40%, la flecainida de 300 miligramos del 13%. Pueden lograr revertir a ritmo sinusal, pero tienen más eficacia en casos de fibrilación auricular que en casos de flutter. La miodarona es otro antiarrítmico, pero que tiene escasa eficacia para revertir el flutter a ritmo sinusal, por lo cual no se usa tanto como las otras drogas. Este es un cuadro comparativo de las 3 drogas principales para cardioversión farmacológica, que lo dejé acá para repasar. El ibutilide es un antiarrítmico de clase 3 que bloquea más que nada los canales rápido de potasio. Lo que hace es prolongar el potencial de acción, disminuye la frecuencia cardíaca y levemente la contractilidad y la conducción auriculoventricular. Prolonga el QT y la duración del QRS. Como efectos adversos, náusea, cefalea, hipotensión, bloqueo auriculoventricular y taquicardia ventricular monomorfa. Prolongación del QT y por esto aparece torsada de punta en un 2 a 4% de los pacientes. Como contraindicaciones para recibir ibutilide, pacientes con QT largo, mayor a 470, o tratados con fármacos concomitantemente con otros fármacos que prolonguen el QT. También está contraindicado en caso de hipocalemia o hipomagnesemia o insuficiencia cardíaca descompensada. La propafenona, por otro lado, inhibe las corrientes de calcio, inhibe diversas corrientes de salida de potasio,
y de sodio, y bloquea los receptores beta-1 adrenérgicos cardíacos. Disminuye así la frecuencia sinusal, disminuye la velocidad de conducción, es decir, que alarga el PR, prolonga el periodo refractario del nodo auriculoventricular y de las vías accesorias auriculoventriculares, suprime el automatismo del sistema His-Purkinje, el automatismo normal y la actividad desencadenada por postpotenciales tempranos o tardíos. Bien, ensancha también el QRS. Como efectos adversos están efectos adversos digestivos, mareos, temblor, nerviosismo, inestabilidad motora, parestesias y visión borrosa, depresión de la contractilidad cardíaca, hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares e intraventriculares y taquiarritmias ventriculares, así como síndrome de QT largo. Sus contraindicaciones son hipotensión, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bradicardia, insuficiencia cardíaca descompensada o bloqueos auriculoventriculares o intraventriculares. Bien, la flecainida, por su parte, tiene un mecanismo de acción similar al de la propafenona, excepto que no cuenta con las propiedades beta bloqueantes. Sus efectos adversos también similares a los de la propafenona, salvo que además produce ictericia colestásica y visión borrosa, y como contraindicaciones tiene las mismas que la propafenona. Otro de los tratamientos para revertir la arritmia es la sobreestimulación auricular. La estimulación auricular rápida con un catéter bipolar colocado en la aurícula derecha corta eficazmente el aleteo auricular típico, así como ciertas formas atípicas en la mayoría de los pacientes. Este tipo de terapia requiere de monitoreo continuo. Para su realización se estimula el techo de la aurícula derecha a una frecuencia 10 latidos mayor que la frecuencia auricular, hasta conseguir que las ondas F pasen de ser negativas en D2 a ser positivas. Esto indicaría que hay captura auricular. Luego se deja súbitamente de estimular y se evidencia el retorno a ritmo sinusal. Bien. En ocasiones, luego de la reversión, puede salir el paciente con una frecuencia cardíaca lenta o con una sistolia transitoria requiriendo marcapaso transitorio por unos minutos. Este tratamiento es efectivo en el 50% de los casos, pero puede complicarse con FA, más que nada en los pacientes que tienen flutters atípicos y asociados a miocardiopatía dilatada. Esto pasa en el 25% de esos pacientes. Bien, este riesgo disminuye notablemente si antes del procedimiento se indican antiarrítmicos como propafenona o amiodarona. Otra forma de tratar de revertir arritmo sinusal es la cardioversión eléctrica. En pacientes con descompensación hemodinámica se opta como primera opción, con unas 50 a 100 joules, y es efectiva en el 85% de los casos de flutter típico. El atípico presenta una respuesta más pobre de aproximadamente el 40%. Para la realización de la cardioversión eléctrica se requiere una medicación con propofol y todos los cuidados inherentes a mantener la vía aérea permeable y la oxigenación adecuada, además de un monitoreo electrocardiográfico permanente. Puede realizarse en flutter agudo, es decir, menor a 48 horas, pero si el paciente presenta la arritmia hace más de 48 horas antes de la cardioversión, ya sea por corriente continua o estimulación, debe anticoagularse al paciente durante 3 a 4 semanas o descartar trombos en la aurícula izquierda mediante un ecocardiograma transesofágico. Tras la cardioversión debe mantenerse esta anticoagulación durante 4 semanas. La interrupción del flutter persistente por ablación, en este caso también hay que hacer los mismos seguimientos respecto de la anticoagulación. El último tratamiento, hablábamos de la ablación por radiofrecuencia. Este tratamiento es comparativamente más seguro y efectivo que el tratamiento antiarrítmico, por ello es el tratamiento de elección en portadores permanentes del aleteo auricular y también en casos recurrentes, con una tasa de éxito del 90 al 95% en flutter típicos.
Para su realización, el catéter de ablación llega hasta la zona de conducción lenta, es decir, el istmo cabo-tricuspidio que hablábamos hace un rato. Allí se produce una lesión lineal hasta conseguir el bloqueo bidireccional del estímulo desde ambos lados de la zona de lesión. Esto se comprueba con un catéter multipolar de estimulación y registro. Las ventajas de este tratamiento es que con ello se lleva a un menor uso de antiarrítmicos, a una disminución del desarrollo de FA, a menos internaciones y a una mejor calidad de vida. En el aleteo incisional, si recuerdan, es el que se produce posterior a cirugías con auriculotomía, las tasas de éxito son menores, un 80%, que en el aleteo típico. Y tienen también un mayor porcentaje de recurrencias. Un 50% de los pacientes tienen recurrencias a los 17 meses del seguimiento. En esta imagen vemos la aurícula derecha y lo que evidenciamos acá es el istmo cabo-tricuspidio y este sería el catéter de ablación realizando la lesión lineal que decíamos. Bien. Posteriormente a haber logrado la cardioversión, se hace un tratamiento para mantener el ritmo sinusal. Para esto se usan fármacos antiarrítmicos como propafenona, flecainida, que son antiarrítmicos clase 1. También se puede usar amiodarona, que es un antiarrítmico clase 3, o beta bloqueantes. En los casos de flutter permanente es importante también realizar el control de la frecuencia cardíaca. Para esto se debe usar drogas que disminuyan la velocidad de conducción tanto en el nodo auriculoventricular como en el tejido auricular, debido a que existe el riesgo de convertir una arritmia de pasaje 2-1 a 1-1 con un grave riesgo de taquicardia ventricular. Para el control de la frecuencia cardíaca se usan beta-bloqueantes, amiodarona, bloqueantes cálcicos como verapamil o diltiazem, y también se puede usar digoxina en casos que el paciente presente además insuficiencia cardíaca. Si bien la asociación de estas drogas puede llevar a una mejor respuesta, su eficacia es solo del 50 al 60% y por corto tiempo. Es decir, en esta arritmia es difícil lograr un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Y acá aparece un concepto que es del aleteo auricular refractario. Este concepto se refiere a aquellos casos en los cuales aparecen episodios reiterados de flutter y que no responden al tratamiento con antiarrítmicos y en los cuales la ablación resulta reiteradamente fallida. En estos casos suelen cursar los pacientes con frecuencia cardíaca elevada, la cual es causa, como ya sabemos, de taquicardiomiopatía. Por lo cual en estos casos se puede optar por otras opciones como sería la ablación del nodo auriculoventricular e implante de marcapasos definitivo de tipo BBI o BBIR. Bien, del mismo modo, los portadores de aleteo auricular con baja frecuencia se benefician de la estimulación permanente. Estas son las recomendaciones para el tratamiento del flutter de la guía española, de la Sociedad Española de Cardiología del 2016. Lo que ellos dicen es que para pacientes con flutter se recomienda el tratamiento antitrombótico según el mismo perfil que para los pacientes con FA. También dicen que se debe considerar un marcapasos auricular con sobreestimulación como una alternativa a la cardioversión eléctrica, dependiendo de la disponibilidad de la experiencia del centro. Esta es una indicación clase 2A a nivel de evidencia B. Dicen también que se recomienda tratar con ablación del istmo cabo-tricuspidio al flúter auricular típico de los pacientes cuyo tratamiento antiarrítmico, farmacológico o como terapia de primera línea ha fracasado, teniendo en cuenta claramente las preferencias del paciente. Esto es lo que hablábamos recién, es una indicación, una recomendación clase 1 nivel de evidencia B. Y también dice que si se ha detectado un flutter antes de la ablación de una FA, debe considerarse la ablación del istmo cabo-tricuspidio como parte del procedimiento de ablación de la FA, con una recomendación, una de clase 2A nivel de evidencia C. Bien. Por último, quisiera hablar de la terapia antitrombótica, que como decíamos es con las mismas indicaciones que en FA.
vamos a decir que el riesgo de ACV y embolia en el aleteo auricular es similar, levemente menor, pero similar a los pacientes con FA. Las mismas recomendaciones son para las dos patologías. Lo primero en estos casos es estratificar el riesgo. Los pacientes que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y también los que por ET se evidencia la presencia de un trombo auricular, placas aórticas complejas, contraste espontáneo y velocidades bajas en la orejuela, todos estos pacientes tienen un riesgo de ACV independiente de la presencia de otros factores de riesgo. Bien, estos pacientes ya de por sí tienen mayor riesgo. Pero se ha visto que la FA solitaria, o sea, la arritmia solitaria en pacientes que no tienen otros factores de riesgo, el riesgo de ACV es muy bajo, de 1,3% a los 15 años. Es por ello que es importante identificar los factores de riesgo y con esto se han generado varias escalas para ver el riesgo de ACV y así determinar a qué pacientes se anticoagularía y a qué pacientes no. Bien. En la actualidad se tiende a categorizar el riesgo de ACV en elevado, moderado y bajo. El esquema utilizado actualmente para la clasificación de riesgo es el CHAD-VASC2. Está basado en criterios de los investigadores del SPAF y este esquema clasifica a la puntuación como el CHAD-0 es de bajo riesgo, el 1 a 2 es de riesgo moderado y mayor a 2 es el paciente de riesgo elevado. Una puntuación de CHAD-VASC2 mayor o igual a 2 representa un riesgo de ACV lo suficientemente elevado como para requerir anticoagulación. Bien, esta es una tabla que muestra que son las cosas que tiene en cuenta este score, que es la presencia de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, la hipertensión arterial, la edad mayor a 75 años, la presencia de diabetes, de antecedentes de stroke, de enfermedad vascular, de edad entre 65 a 74 años, y el sexo femenino. Son todas las características de riesgo que sumarían al puntaje. Bien. Otras recomendaciones que son de la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso de FA del 2015 es que, por un lado ellos dicen que se debe utilizar el mismo tratamiento antitrombótico en pacientes con flutter que con FA. También me interesa recalcar que en pacientes con puntuación de CHAD-VASC mayor o igual a 2 se debe iniciar anticoagulación con antagonistas de vitamina K en un régimen de dosis ajustada para alcanzar un RIN entre 2 y 3 con un objetivo de 2,5. Bien, también quería destacar que los pacientes que tienen una puntuación igual a 1 se debe indicar anticoagulación o tratamiento antiagregante, preferentemente la combinación de aspirina y clopidogrel o aspirina en una mayor dosis, en los casos de pacientes con CHAD-VASC igual a 1. Debe exceptuarse de esta recomendación a las mujeres menores de 65 años sin otros factores de riesgo. Y por último, también me interesaba marcar que los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos son una alternativa válida a los antagonistas de vitamina K, excepto cuando están contraindicados. Bien, para recordar, estas contraindicaciones son alergia, insuficiencia renal grave con un clearance menor a 30, hemorragia activa clínicamente significativa o lesión o enfermedad con riesgo significativo de hemorragia mayor, insuficiencia hepática, administración concomitante de fármacos como ketoconazol o ciclosporina. También los pacientes con prótesis valvulares cardíacas, es decir, que los pacientes con FA o flutter por enfermedad valvular quedan ya exentos de poder realizar el tratamiento con nuevos anticoagulantes. Y también la otra contraindicación es embarazo y lactancia. Es muy importante también evaluar el riesgo hemorrágico, ya que la hemorragia es el efecto secundario principal de los anticoagulantes. En su gran mayoría, los pacientes más proclives a sangrar son los añosos y con numerosas comorbilidades. Bien. La incidencia anual de sangrado mayor en FA con tratamiento anticoagulante varía ampliamente entre el 1,3% y el 7,2% por año. Sin embargo, el riesgo de hemorragia por anticoagulantes en FA es casi siempre de 5 a 8 veces menor que el riesgo de embolia cerebral.
Para ver este riesgo hemorrágico existe un sistema de puntuación que es el HAS-PLET, que toma algunos parámetros asociados a mayor riesgo de sangrado. Vemos que este score lo que evidencia es hipertensión sistólica mayor a 160, que no se pueda controlar, función renal o hepática anormal, antecedentes de stroke, antecedentes de sangrado, la habilidad en el RIN, edad mayor a 65 y uso concomitantes de drogas como AINES y o alcohol. Bien. Es razonable considerar este sistema para evaluar el riesgo hemorrágico, bien. Y los pacientes que tengan un valor mayor o igual a 3 indica riesgo elevado de hemorragia, tanto para anticoagulación como para aspirina. Respecto del control del tratamiento antitrombótico, los pacientes anticoagulados con antivitamina K son controlados con el RIN. El RIN óptimo, como dijimos, es entre 2 y 3 para evitar el aumento del riesgo embólico con niveles menores a 2 y el hemorrágico con niveles mayores a 3. El paciente debe encontrarse en esta ventana terapéutica en más del 60% de sus controles, lo que se conoce como tiempo en rango terapéutico. La frecuencia del monitoreo depende de la adhesión del paciente al tratamiento anticoagulante, de las variaciones en su estado de salud, de las medicaciones asociadas y de los cambios de la dieta, entre otros. Los estudios realizados muestran que en pacientes estables es seguro un control con intervalos de hasta 12 semanas. Los nuevos anticoagulantes se encuentran exentos, o sea, es decir, no requieren de este tipo de control. Bueno, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias.